Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Calle, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Uniminuto de Dios. Actualmente me encuentro cursando el séptimo semestre de Administración en Salud Ocupacional. El video que a continuación les voy a presentar es realizado por José Valencia. Elizabeth Calle es un relato de una memoria que vivió mi tío Jesús Salas. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Calle, soy estudiante de Administración en Salud Ocupacional de la Universidad Uniminuto de Dios. El día de hoy les venimos a contar la historia que se vivió en los años 50 en la toma del presidente Laureano Gómez. Acá a mi lado tengo el señor Jesús Antonio Salas, quien les va a resumir la historia. Bueno, eso fue en los años 50, cuando Laureano Gómez era presidente, o fue presidente, y había una violencia muy dura entre liberales y conservadores, porque ya era una orden del presidente Laureano que los conservadores persiguieran a los liberales. En el caso de él dijo que iba a acabar con la sangre liberal para que únicamente, como él era conservador, quedara que la sangre azul. Bueno, entonces empezaron a matar liberales. De pronto habían liberales que tenían formita, entonces se defendían. Ya empezó una guerra de que los liberales también mataban conservadores, y así se fueron yendo hasta mucho tiempo. Más que todos los liberales eran los que sufrían porque, claro, tenían el poder los conservadores. En el caso de acá en el municipio de Giraldo, mataron mucha gente que eran amigos y ya por ese problema ya eran enemigos. En el caso de mi papá fue uno de los que sufrió mucho también. Le robaron la formita que tenía, él tenía como casi 90 reses, se la robaron. Le tocó irse para Medellín, e inclusive habían conservadores buenos, muy poquitos, pero en realidad sí los había. Mi papá lo libró, fue un conservador que manejaba una jaula y lo llevó para Medellín. Entonces, en la ida para Medellín, en el Cauca, cuando eso bajaban la gente de los carros y únicamente lo identificaban que era liberal con pedirle la cédula. De donde fue, como fue, lo sacaron de la jaula donde lo llevaba, que lo llevaba entre la carga escondido, y entonces él lo libró porque dijo: hombre, este señor es liberal, pero no me lo vayan a matar, que me vendió un solarcito en la ciudad de Medellín, y voy y lo llevo para que me haga la escriturita. Entonces, si ustedes me lo matan, me quedo sin escritura. Bueno, ahí se libró él y pasó a Medellín. Ya cuando aquí fue calmando un poquito en el municipio de Giraldo, que es donde nosotros estábamos y estaba él, ya él se pudo venir para acá, ya muy mal, pero igual todavía siempre habían por ahí muertes todavía de conservadores con liberales. Por allí en La Higuerona, hacia arriba, en una parte que llama la Finca El Duende, habían un par de viejitos, y entonces unos de acá del pueblo fueron a visitarlos, ya muy pasada la violencia, ya casi acabándose. Y fueron allá y llegaron a mediodía, los viejitos lo atendieron bien, bien formalito, les dieron almuerzo. Y cuando ya les dieron el almuerzo, que estaban bien almorzados, entonces cogieron un hacha y el pago que les dieron fue matarlos a punta de hacha. También había unas cosas ya muy duras, porque ya no llenaban con matarlos a punta de bala y esas cosas así, sino que le amarraban a un liberal, le amarraban los pies, le amarraban un pie de un carro, y en el caso del otro pie lo amarraban de un poste de la luz y prendían el carro y le arrancaban el pie arrancado. Hay un libro que sacó el padre Velázquez, tiene un brazo cogido aquí de la muñeca, colgando, arrancado de acá del hombro, que se lo arrancaron así, y el librito titula Lo que el cielo no perdona.
cómo sería de dura la cosa cuando en realidad ya una cosa es así, ya es muy duro. En el caso del río de Cañas Gordas, existe una parte que se llama la Moladora. Hay una virgencita allá que así la llaman, también con el mismo respectivo nombre. Se decía que por la matazón que había de gente y que a diario llegaban era allá, o sea, el río solamente sabía toda la calidad de personas que se llevó, la cantidad de personas que llevó, perdón, y entonces decían que la Virgen lloraba lágrimas de sangre, inclusive la encorralaron donde nadie le entrara, porque se decía era que se las ponían puestas, y echaron de ver que ella lloraba lágrimas de sangre porque ya encerrada nadie le entraba. Fue una cosa muy dura y gracias a Dios, pues en el caso de mi papá y muchos nos libramos, pero sí mataron muchos amigos, mucha, mucha gente liberal, eh, más que todo liberales, porque la guerra era de conservadores contra liberales. Don Jesús, te pregunto, en el caso de los niños, ¿cómo afectaba la violencia a los niños en ese entonces? Los niños los afectaba demasiado porque, repito, la orden que dio el señor Laureano Gómez, que en ese entonces, vuelvo y repito, era el presidente. Entonces, la idea era acabar la sangre de los liberales, o sea, que no quedara sino los meros conservadores. Quemaban, en el caso en el municipio de Aveiva, habían unos conocidos de acá de Giraldo que fueron allá, eran conservadores, y fueron allá y por allá en una vereda quemaron una casita. Entonces, cuando se quemó la casa, entraron a ver qué restos quedaban por ahí, como a ver quién quedaba vivo. Encontraron un niño más o menos de unos 4 a 5 meses en una maquita colgando de las vigas y no se alcanzó a quemar. Todavía estaba vivo el niño a pesar de tanto fuego por los lados. Y entonces lo sacaron de allá y lo tiraban para arriba y lo aparaban en un cuchillo. El niño, a pesar de que eso lo pasaba a veces de lado a lado, hasta que al fin murió, claro, él se tenía que morir tratándolo así de esa manera. Pero cuando le clavaban el puñal que lo pasaba de lado a lado, era tanta la injusticia que pedía, que en vez de llorar el niño reía. Entonces son cosas que fueron muy duras, qué sé yo, de pronto solamente Dios sabe cómo puede castigar a una persona de esas cuando ya está haciendo cosas tan mal hechas. ¿Y al final de la guerra cómo fue? El final de la guerra fue que ya tuvieron que bajar el señor presidente de allá, Laureano Gómez, y se montó uno que llamaba Rojas Pinilla. Ese al estar en el mandato allá, ese sí llegó y entonces paró la cosa. Dijo, no más, esto se acabó y ya tiene que acabarse eso porque entonces se va a acabar el país a punta de bala y de todas esas cosas. Ya él dijo, no, no más y paró la cosa ya. Ya fue calmándose un poquito, todavía seguía un poquito por las venganzas, claro, uno que le maten la familia y quepa y huérfano y conociendo sus enemigos. Que pesar por un color, porque en realidad era por un color. En ese entonces metían era el dedo en una recipiente que le ponía el dedo rojo y todas las cosas, ahora ya no. Entonces ellos, esa era la idea y lastimosamente no se pudo porque ahorita mire, hay más liberales que conservadores, pero ya no hay la violencia. Porque no se trata de colores, sino de plata. Ya ahorita es el que tenga más plata y tenga plata, entonces ya la gente no se votan por unos liberales, votan al Partido Conservador, unos conservadores votan al Partido Liberal y ya la cosa está muy cambiada. Lo que interesa en este momento es que ya no hay tanta violencia y en el caso por las colores no hay violencia ya eso se acabó. La violencia en este momento la hay, pero ya por otra cosa, en el caso de los narcotráficos y cosas así, por ejemplo, de bandas y todas las cosas como en la ciudad de Medellín y en muchas ciudades, digamos en Cali, en Barranquilla. Pero ya por política, dijéramos así, ya no hay violencia. Ya todo opera muy bien y gracias a Dios.
nos está yendo bien por ese lado. Don Jesús, en este momento que ya la guerra pasó, ¿cómo es su pueblo? Ya mi pueblo es un pueblo de paz, porque ya aquí en el municipio de Giraldo se vive una armonía con la gente, no hay problemas, es una casualidad de pronto por ahí, un guascazo por ahí, digamos, con una cerveza, o de pronto por ahí una puñalada. Eso ya es una cosa muy, no, muy poquitica, ya no la hay. Ya ahorita se vive una paz muy buena, muchos que vienen a visitar el municipio de Giraldo dicen, hombre, que bien, ve ahorita tenemos en el caso de la minería, hay gente segoviana, hay gente de Remedios, hay gente de otras partes de abajo, la parte minera, digamos, del nordeste antioqueño, que así se llama, y ellos dicen, hombre, es que mi pueblo, allá Segovia es muy violento, hay muchas muertes, allá se matan por cualquier cosa. Hay gente viviendo aquí ya unos 6 años y amañados que no se quieren ni ir de aquí, con ganas de tener hasta propiedades y arraigarse acá porque ellos necesitan es la paz. Allá viven una cosa muy dura, una guerra diario, mucha violencia en esos pueblitos de allá. Ah, bueno, don Jesús, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, siempre a la orden y algo otra cosa también estoy a la orden, porque hay muchas cosas que contar por ahí. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Continuando con el tema de la memoria, como vimos anteriormente, acabamos de escuchar las narrativas o el recuerdo del señor Jesús Salas en el contexto del conflicto armado colombiano y todo lo que implicó para él o significó para él estar inmerso en esa temporalidad de nuestra sociedad. En ese sentido, podemos dar algunas definiciones de memoria. Inicialmente podemos decir que para Enrique Flores Cano la memoria es una categoría fundamental de la historia, es decir, es el insumo principal para la creación de esa historia. Recordemos que Enrique Flores Cano fue uno de los más importantes historiadores de México, ya que planteó todo el tema de la memoria de todos estos pueblos que fueron saqueados o invadidos y colonizados igual que de nosotros por los españoles, y trató de dar, o más bien dio otra mirada distinta a la oficial o impuesta en aquel tiempo. Seguimos con Paul Rico. Paul Rico dice que la memoria es la capacidad de remontar o de recorrer esos hechos del pasado para darles un vínculo con el presente. Podemos decir también de Maurice Holwash, un sociólogo importante francés que trató mucho este tema y es de los más citados en la actualidad. Para él la memoria es múltiple, es individual o es individualizada, es una memoria plural que está inmersa en un contexto o en un marco social. Recordemos también que él fue uno de los fue uno de los autores que más trató o introdujo por allá en los años 20 el concepto de memoria colectiva, y es lo que nos piden para este video, hacer una reflexión sobre esa memoria colectiva. Y podemos decir que en el contexto colombiano es importante recordar o es importante tener una memoria colectiva, porque esa memoria es la que nos permite crear una identidad. Esa memoria colectiva nos permite, o más bien es una reivindicación con las víctimas, es una solidaridad con ellas mismas. Recordemos que en la ley 1148 del 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el gobierno en el artículo 142 establece el 9 de abril como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Entonces mi reflexión es que en un país en el que aún pervive la guerra, en el que hay todavía odios,
pugnacidades políticas e ideológicas, recordar es un imperativo. Conmemorar o rememorar a las víctimas es importante para la construcción de paz, para la superación de esos vestigios o de esas nuevas formas de violencia que hoy se mantienen, diferentes a las de, digamos, a mediados del siglo XX, pero que todavía hoy se manifiestan en asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, de restitución de tierras, o aquellas personas que luchan por restituir las tierras. Entonces, recordar o tener memoria colectiva se convierte en un camino para la identidad, para la cohesión del grupo y para buscar caminos distintos de convivencia social a los que han marcado este país. Hasta aquí mi reflexión y nuestro relato de memoria histórica. Queríamos tratar de mostrar con un relato vivo, que esa es la memoria, una experiencia, una vivencia viva sobre un hecho del pasado para darle significado al presente. Hasta la próxima y hasta luego.